Asamblea Majorera Coalición Canaria reclama al presidente del Cabildo, Blas Acosta, que deje de improvisar y asuma su responsabilidad para coordinar medidas en materia de migración. Piden también, a través de una nota de prensa, una mesa urgente con todos los representantes políticos y sociales, con la colaboración de técnicos especialistas para consensuar medidas inmediatas. Hablamos de estos asuntos con Marcial Morales. Buenos días. Hola, buenos días. Abordamos, lo decimos, con el que fuera presidente del Cabildo de Fuerteventura y que ahora, bueno, pues al otro del lado de la barrera, digamos, ve las cosas de otra manera, ¿no? Ciertamente, con otra perspectiva distinta, ni mejor ni peor, pero con cierta distancia y en un fenómeno como el de la inmigración, que es el primero que has puesto sobre la mesa, pues sin duda que ya cuando tuve la oportunidad de abordarlo muy directamente, siendo consejero de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias, cuando la gran y primera oleada de pateras y de otras llegadas por avión y por otras fórmulas, pues ya decíamos que este era un fenómeno que llegaba para quedarse, que la globalización también lo es, de personas que ven la tele en cualquier lugar de África y que dicen yo quiero vivir como esa gente, porque la tele les da una visión idealizada de nuestra sociedad. Ahora también las redes sociales, Toda esa las comunicación, plataformas digitales. lo que en tiempos, hace muchos años, la gente más joven no se acordará, se decía aquello de 20 para Alemania, Pepe. Es decir, el emigrante que sale y que llama a sus amigos, a su entorno, y le dice, vente para acá que aquí hay oportunidades, o por lo menos que aquí se vive de otra manera, porque muchas veces se ha dicho que quien vive peor aquí vive mejor que quien vive mejor allí, en muchos de los lugares de procedencia. De hecho, ayer teníamos aquí al que fuera presidente de Cruz Roja, a Gerardo Mesa, y él nos comentaba, le preguntábamos a ver cómo están las personas que están acogidas ahora en el albergue de Tefía, y nos decía que bueno, que estaban contentas porque están mejor ahora en estas circunstancias de lo que hubieran estado en sus lugares de origen, ¿no? Yo tuve la oportunidad de compartir la vida con los primeros chicos que llegaron en patera, los primeros menores, y ya el hecho de que los uniformados que se encontraban en la orilla, en el muelle o en la costa, que eran los guardias civiles españoles, los atendieran y no les pegaran, ya para ellos era cambiar de mundo, porque los uniformados de su ciudad o de su pueblo, no siempre, no todos, pero les podían dar perfectamente alguna paliza o algún cogotazo y no pasaba absolutamente nada. Por tanto, por eso digo que ese fenómeno vino para quedarse, ese fenómeno va a continuar, tiene repunte, las mafias con las complicidades que tienen en los estados, giran hacia el estrecho, hacia aquí o hacia el Mediterráneo, hacia otros sitios. Unas veces en noticias esas grandes embarcaciones, cáscaras de nuez auténticas por el estado en el que están, por el Mediterráneo, y ahí pues toda la dinámica en torno a Open Arms y demás. En otros momentos es el estrecho, en otros momentos es Canarias. Esto va a seguir y lo normal, lo razonable, lo reconocí el otro día en Autocrítica, que le honra el delegado del gobierno en Canarias, que los cogió echados, que los dispositivos se dejaron dormir porque no seguían viniendo, pero es como si ahora los dispositivos de emergencia se fueran todos para casa porque un día no ocurrió nada. Mire usted, tienen que estar sobre aviso, tienen que estar preparados, tienen que estar entrenados y con los recursos habilitados porque puede volver a ocurrir. Pues esto es lo mismo. Ustedes, denunciaban ayer en esta nota de prensa reclamando, bueno, pues que deje de improvisar. ¿Cómo está siendo la gestión en principio del Cabildo y también un poco de los ayuntamientos? Cuidado, aquí estamos hablando fundamentalmente de una gestión de la Administración del Estado. Por tanto, cualquier responsabilidad, en primerísimo lugar, sería de la Administración del Estado. Otra cosa es que por el principio de colaboración, porque aquí lo que hay que hacer es remar para sacar los temas adelante, las demás administraciones y el Cabildo en primer lugar estén colaborando con la Administración del Estado, que insisto es la responsable. Por tanto, el centro en el que las personas estén acogidas dignamente, las personas adultas, otra cosa son los menores, que sí los está atendiendo el Cabildo con un acuerdo que ya en su día hicimos de distribución entre islas para que cuando hay un número importante, como ocurre ahora mismo, pues esa atención para que sea digna se distribuya. Pero en cuanto a los adultos, en la Administración del Estado tienen que tener lugares de acogida. Parece que van a poner en marcha el CIE del Matorral, Centro de Internamiento. Pero no se sabe, nos decían también que quizá para finales de año no son... Lo que pasa es que además tienen que hacer transformaciones profundas. Tuvimos la oportunidad, siendo yo alcalde de Puerto del Rosario, de visitarlo con el señor Zapatero, entonces presidente del gobierno, y el señor Caldera, ministro del área, y desde luego aquello es una prisión. Y de lo que se está hablando ahora es de lugares de acogida, es decir, donde bajo un techo las personas estén dignamente hasta que administrativamente se decida cuál ha de ser
Hay el que siguiente habilitar, paso. por Entonces, una parte, la infraestructura, pero también la forma de gestionar, que efectivamente, anteriormente pues recabó muchísimas denuncias también a nivel de Europa, ¿no? hay que adecuarlo no solo porque aquello es un lugar sin uso hace mucho tiempo, sino porque hay que readecuarlo para convertirlo de una prisión, que es lo que era realmente, con barrotes y con todo lo demás, en un espacio de acogida en el que las personas estén dignamente, no hacen falta lujos, pero sí dignidad, o sea, un techo, una cama, duchas, la comida necesaria para vivir y un poco de ropa y alguna actividad o algunos lugares comunes y demás, o sea, lo que es imprescindible en una situación, por otro lado, excepcional, porque es una situación transitoria, eso lo tienen que habilitar y mientras tanto eso ocurra, Ujú, instituciones como el Cabildo están colaborando con el Estado ujú, para encontrar soluciones que en el día de hoy, que sea que ya, que no haya personas en la calle, que es lo que no ujú. puede ocurrir, personas, porque ni por ellos, ni por las personas de acogida, ni por la propia Fuerteventura. Por tanto, y como además en la dimensión que esto adquiera en las próximas semanas, meses, no se sabe todavía, no se sabe la que puede ser, hay que pensar que seguirán viniendo y en cantidades importantes, pues hay que agilizar los recursos y desde luego mi experiencia es que a la Administración del Estado estos asuntos le quedan muy lejos y Ujú, salvo los dispositivos que están aquí, especialmente las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que hacen un trabajo muy profesional y que no miran horario ni miran qué tienen que hacer, sino colaborar, pues el resto, lo que es la administración como organización de recursos, el Estado lo hace, Marcial lo hace Morales, me muy da la mal. impresión de que están de alguna forma disculpando cuando realmente ustedes en la nota de prensa, bueno, pues No, 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 denunciaban no, 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 improvisación no, y no, falta estoy, de no, no, responsabilidad. estoy situando el tema Ujú, y diciendo que este es un tema en el que se está efectivamente ujú, improvisando, pero quiero dejar claro, porque me parece de justicia, que la responsabilidad principal ujú. la tiene Corresponde la al Administración del Estado. Estado, porque me parece que cada palo ha de aguantar su vela Ujú, y en ese sentido toda la colaboración que se pueda prestar desde otras instituciones es bienvenida y siempre en el día a día y sobre el tajo siempre se colabora, nadie mira a otro lado cuando las cosas, pero aquí desde luego el toro los ha cogido y el ujú, toro en el sentido que la situación se veía venir ujú. y ahora cuando ya son decenas o centenares de personas, pues se encuentran con que no tienen respuesta. Ahí también la Misión Cristiana Moderna ha echado una buenísima mano Ujú. y desde luego lo que Cruz procede, Roja también, Cruz hablábamos Roja con por Gerardo supuesto, Mesa, todos los voluntarios y sí, sí, voluntarias sí, que sí, están, bueno, sin horas también, ¿no? Prestando efectivamente, esa atención. efectivamente. Lo que pasa es que ahí quien tiene al final que hacer frente al asunto y Ujú, demostrar capacidad de organización que hasta la fecha no ha demostrado en absoluto es la Administración del Estado. ujú. Y no me refiero a los cuerpos y fuerzas de seguridad, me refiero a lo que es al gobierno del Estado, Que que decide está cuándo se absolutamente cierra despistado o en este se asunto. abre. Ujú, Que el otro día prometieran al presidente del gobierno de Canarias una supuesta cumbre, que al final fue una reunión técnica, bueno, que igual es más operativa, en la que la decisión que trascendió fue reabrir el centro del Matorral y como están ujú, diciendo ahora mismo, a meses vista, pues parece muy poco y muy mala solución a un asunto en el que hay personas hoy en la calle que ujú, necesitan unos mínimos de atención. ujú. Ustedes también proponían al Cabildo una mesa, ¿verdad?, con todos los representantes políticos y sociales para poder coordinar lo que son medidas inmediatas. Creo que sería inteligente porque socializando los asuntos, todo el mundo pone de su mano, colabora, pone sobre la mesa posibles iniciativas y la complicidad siempre en estos asuntos humanitarios es fundamental porque de este tema lo principal es sumar y arrimar el hombro todas y todos para que el impacto sobre las personas y Ujú, sobre la vida cotidiana, en este caso de Fuerteventura, sea el menor. ujú, Entonces sería lo inteligente. ujú. Espero que Hemos tenido, se acepte esa propuesta. hemos estado, bueno, cubriendo la información durante todos estos días. Hemos visto el asunto desde diferentes perspectivas. Teníamos también a los vecinos y vecinas de la localidad de Tefía. Ellos decían, bueno, nosotros no somos racistas, simplemente nos falta información. ¿Cree que la falta de información ha Eso sido es lo que fundamental. ha generado en ciertas partes algún malestar? Tengo experiencia de haber dado mucha información, la suficiente, la necesaria, y que no pase nada, y de no haberla dado por la propia dinámica de los acontecimientos, Ujú, porque se va actuando, y luego que se produzcan malestares por falta de información. ujú, Creo que dar información y darla correctamente, porque también se ha debatido en torno al hospitalito de Ampuyenta,
que es Claro. una infraestructura de la diócesis de Canarias que ni siquiera es de las Pero instituciones. había un convenio, porque nosotros teníamos incluso al presidente autonómico de Cruz Roja, Antonio Rico, y él el día anterior a que estamos hablando del martes, nos anunciaba que bien esa tarde o el miércoles se abría ya para poder aliviar a la gente que estaba en el albergue de Tefía. Y ese mismo Pues, día se decidía que esa infraestructura finalmente no se iba a abrir. es que abrir una infraestructura de ese tipo significa muchos pasos previos. El primero, sentarse con la diócesis, que es la propietaria, a dialogar. Eso no se ha hecho, no ha habido un convenio firmado No lo sé, previamente. no lo sé, no, pero el convenio establece unos usos determinados, centro de interpretación de las ermitas de Fuerteventura, centro de diferentes exposiciones, por tanto, nada que ver ese uso de carácter cultural, etnográfico, con el uso que aquí se pretende que sería social. Pero la falta de información también ha provocado que el colectivo organizado de vecinos de Ampuyenta, a través de sus jóvenes, hayan difundido a través de las redes un vídeo diciendo que ni han sido informados ni entienden que esa sea la mejor solución. La mejor vía. En cualquier caso, lo que decía, la información despierta sentido común, porque las personas tenemos sentido común y somos humanitarias, y si se nos dicen las cosas, se nos explica lo que se va a hacer, se nos explica por qué razones, pues el 99% de la gente entiende las cosas y ayuda y colabora cuando no se da la información. Pero insisto, la sensación que uno tiene es que la administración del Estado está ausente de un asunto que es su competencia. Por tanto, nos estamos aquí enredando entre nosotros, haciéndole el trabajo a otros que desde luego con esconderse desaparecen, y al final pues se polemiza en Fuerteventura, se polemiza entre administraciones, se polemiza entre grupos políticos, se polemiza con la población, evidentemente. Lo más peligroso, ¿no? Claro, y la población tiene derecho a que se le vaya informando de cada paso, especialmente cuando le afecta, pero sobre todo a que lo haga quien tiene la responsabilidad de hacerlo más directamente, que insisto, es la administración del Estado, y no está. Esta Administración del Estado, que había previsto también la apertura de diferentes centros de internamiento de extranjeros en el Estado, y no contemplaba, ¿no? El CIE del Matorral. Porque recordaremos que el CIE del Matorral se cerró, se declaró cerrado después de un escándalo en el que en foro parlamentario se puso de manifiesto que había una serie importante de gastos. Más de 4 millones de euros. En comida, en gastos corrientes, en limpieza cuando y estaba demás, vacío. Cuando estaba vacío. Eso, el día que se aclare, será bueno conocerlo públicamente, porque es posible que ahí haya gato encerrado, en el sentido que no se pueden gastar 4 millones de euros en gastos que son propios de actividad cuando hay personas, cuando el centro ha estado cerrado y es público y notorio que lo ha estado. Por tanto, ya fue motivo de polémica, se cerró. Como estas cosas se mal cerró, se echa la llave y ahí se queda, con lo cual hoy estará deteriorado, pero además estará no habilitado. En aquel tiempo se entendió que era un centro de retención, es decir, un centro del que no se podía salir, y hoy no puede serlo. De prisión, decía usted, ¿no? Efectivamente, traducido así de claro, hoy se entiende la atención de otra manera. La atención a las personas es humanitaria. Una persona inmigrante no es un delincuente, es una persona sencillamente que ha hecho un recorrido jugándose la vida porque quiere mejorar, y independientemente de lo que ocurra después a nivel administrativo, que para eso están los procedimientos, lo primero que hay que hacer es darle dignidad de vida. Más cuestiones. Dejamos este asunto y hablamos también, bueno, pues de esas denuncias que están haciendo ustedes a través de notas de prensa, y en este caso que afectan a las subvenciones deportivas del sector primario y becas para estudiantes. Dicen ustedes que se retrasan las subvenciones. Sí, estaban al final de la legislatura, estaban en disposición de ser resueltas y no lo han sido. Estamos entrando en un momento de la administración en que mi percepción personal es que vamos hacia el bloqueo, hacia una especie de gran atasco en el que aquellas administraciones que gestionen muy bien pues sufrirán retrasos, y las que gestionen muy mal sufrirán bloqueo, o sea, imposibilidad de avanzar, pues porque la legislación se hace cada vez más complicada, porque los procedimientos cada vez son más extensos, porque los controles cada vez son mayores, consecuencia de la corrupción de unos pocos, y por tanto ahora estamos pagando las consecuencias todos con una serie de controles excesivos, diría, porque está instalándose el síndrome de la desconfianza para al final perseguir a unos poquitos que se han enriquecido injustamente, que se han enriquecido fraudulentamente. Por otro lado,
la intervención del Poder Judicial, imprescindible, de los órganos de control judiciales, imprescindible, introduce en las administraciones una especie de síndrome del miedo, en el que firmar antes era un acto... Claro, un técnico ahora ya se lo piensa muy mucho, Los técnicos ¿no? miran los expedientes por delante, por detrás y por el canto. Es una forma de decirlo, en el sentido de que se la juegan porque pueden acabar Se responsabilizan al final, ante un juzgado declarando, y eso a nadie le agrada, porque además una pena de inhabilitación para un funcionario público significaría perder la condición de funcionario público, es decir, no ganarse el salario de su familia. Por tanto, estamos en una situación tremenda en la que, por ejemplo, temas como los presupuestos anuales se están quedando absolutamente fuera del tiempo. No se puede ejecutar una inversión en el año, no se puede. Claro, Entonces, ustedes, los presupuestos deben ser quinquenales, como en Europa. Está habiendo un cambio tan radical que todas estas cosas, que las subvenciones estuvieran resueltas en el segundo semestre del año, de cada año, era lo normal. Que estemos ya en el año siguiente y todavía no estén resueltas, no es normal. Por tanto, todo esta gran bola de nieve es la que no sé si tiene solución, tiene que tenerla. Yo soy optimista siempre, pero de luego estamos en un momento de cambio, muy importante, y el año 2018, con la entrada en vigor de un montón de leyes, entre ellas la de administración electrónica, la de contratos, etcétera, han producido una nueva administración, y yo sostengo que ha de pasar por lo menos una generación, para que se vuelva a normalizar con esta nueva situación, todo lo que tiene que ver con las administraciones. Gente que no cobra, pues hace muchísimos meses. Pues si usted lo pregunta aquí ahora en la calle, habrá mucha gente que tiene, pues, ha prestado servicios, facturas pendientes o con la ha vendido administración. bienes a la administración, entidades que han prestado servicios, pues, de cualquier tipo, sean deportivos, sociales, culturales, etcétera. Esa es una constante que se repite demasiado. Gastar además es muy complicado, con lo cual cualquier administración tiene en la cuenta corriente millones de euros. Claro, ustedes mismos atascados. denunciaban, Asamblea Majorera también, con Coalición Canaria, denunciaban precisamente que retrasaban el Cabildo de las subvenciones mientras deja 120 millones de euros en los bancos sin invertir. Estamos hablando de 120 millones de euros, que es el presupuesto para este 2020. Muchos millones, claro, pero que no se han invertido, no se han ejecutado durante los ejercicios pasados. Y no quiero lanzar mensajes pesimistas nunca, pero engañar tampoco. Hay determinadas actuaciones, cualquiera que pudiéramos revisar, podría servir como ejemplo, que antes se podían ejecutar en meses, y ahora, en el mejor de los casos, y si no se atascan, si no se bloquean, se pueden ejecutar en años. Piénsese, por ejemplo, la residencia de mayores de Puerto del Rosario, la insular que va en el barrio del Charco. Yo, hablo en primera persona simplemente porque participé directamente desde el principio. Esa fue una iniciativa en la que me empeñé desde que llegué al Ayuntamiento de Puerto del Rosario en el año 2003. Mire por dónde vamos. Empezamos a gestionar el suelo para ponerlo a disposición del Cabildo para esa residencia, y hoy vamos para 20 años, 10 y pico años, después de un trabajo intenso con muchos técnicos y muchas que se lo han currado muy serio. Todavía hoy no se ha puesto ni la primera piedra, es decir, todavía está todo el presupuesto, el proyecto, todavía todo. Es decir, que una inversión, en el tiempo que yo estuve en el gobierno, hace ahora 20 y pico años, que hicimos una ristra auténtica de residencias de mayores y centros de día y de personas con discapacidad por todo Canarias, desde que se empezaba hasta que entraban personas a residir allí, podían pasar de 4 a 5 años. Estamos hablando de 2 décadas prácticamente lo que ha pasado, y todavía, si hablamos de la de Gran Tarajal, todavía no se ha terminado de tramitar el suelo en el que se va a encargar el proyecto. Es decir, esto ahora es así. Me da la impresión, Marcial, permítame, Sí. que está, lógicamente, su formación política, lanzando mensajes, pues desde su posición en la oposición, lógicamente, al gobierno. Claro. Y usted, no sé si está justificando precisamente al gobierno o está también justificando su propia gestión. No, ni una cosa ni la otra. Estoy sencillamente, como decía, desde la información que da la experiencia, la información contrastada, estoy diciendo lo que creo que está ocurriendo y va a ocurrir. Y me gustaría equivocarme. Porque lo que me gustaría es que las cosas sucedieran bien, pero pronto. O sea, bien hechas, pero pronto. Por tanto, este tipo de debates que estamos poniendo sobre la mesa van a continuar
van a ser la comidilla diaria durante muchos años, durante los próximos años, y este va a ser el debate. Eso no excluye la responsabilidad de nadie, y Claro. el Cabildo y los ayuntamientos tienen que gestionarse con la mayor agilidad. Ahora bien, se engaña el oyente que en este momento está sintonizándonos, se engaña si creyera que este tipo de cosas se van a resolver muy rápido, porque la Claro, es que complejidad cada vez mayor. estamos viendo que determinadas formaciones políticas pues precisamente utilizan este tema para hacer oposición y para criticar al equipo de gobierno. No. La oposición sin tiene la embargo, obligación, la oposición, que en este caso es mi fuerza política en el Cabildo de Fuerteventura, tiene la obligación de espolear, o sea, de pinchar para que las cosas caminen y de poner de claro, manifiesto lo que no camina. El que, gobierno tiene la obligación de hacerlo. pero En un panorama, el que estoy describiendo. Marcial, ¿y no se pueden cambiar las cosas? Quiero decir, está hablando de una generación incluso Sí. para poder, bueno, pues llegar a un equilibrio en este funcionamiento. ¿No sería más fácil? Porque estamos viendo que, claro, esta denuncia o esta reclamación que hacen desde las administraciones públicas un poco mayores, como puedan ser los cabildos, pero claro, también hay administraciones muy pequeñitas, locales, que están viendo con el mismo problema. ¿No habría una manera de unirse todas, no sé si a través de FECAM, FECA y algunos organismos, y plantear a nivel estatal este problema que están sufriendo todas las administraciones? No, sinceramente creo que no, por una razón. En primer lugar, hay un planteamiento que parece que antes o después el gobierno del Estado tiene que responder, porque es un clamor unánime, que es permitir que el dinero se gaste, porque no hay derecho que con la dichosa regla del gasto el dinero esté en los bancos. Ese techo de gasto. Esté en los bancos, que ni siquiera beneficia a los bancos. Antes decíamos engordando, no, a los bancos no les interesa tener grandes sumas de dinero, porque ellos también tienen que pagar, ahora tienen que pagar unas cantidades por los fondos que tienen al Banco de España, por tanto tampoco a ellos beneficia, pero que estén cantidades paralizadas, que son dinero público, por tanto dinero de la población, que esté paralizado en los bancos, pudiendo convertirse en bienestar para la población, sea por la vía de prestarle servicios, por hacer más infraestructura, etcétera, por lo que sea, inversión pública en definitiva. Eso clama al cielo, y eso estoy convencido que se va a conseguir. Ahora bien, todo lo que tiene que ver con los procedimientos administrativos, con la legislación de contratos, todo esto responde a directivas europeas, y por lo mismo, de hecho, España llegó tarde a cumplir con las exigencias europeas para ponerse al día con estas normativas. Por tanto, estamos ante una nueva administración que tiene que ser una administración muy planificadora, es decir, lo que hoy se está pensando y planificando se va a convertir en proyectos, y en proyectos ejecutados en los próximos 4, 5 o 10 años, con lo cual las legislaturas van a resultar, deberían incluso ser más largas en ese sentido. Claro, es que si usted está hablando de presupuestos quinquenales que abarcan 5 años, pues entendemos que la legislatura tendría que ser también similar 5 años, ¿no? Bueno, digamos presupuestos cuatrienales, no pasaría nada, pero a lo que voy, en definitiva... Que no pueden ser anuales. Claro, que es que al final, mire usted, ahora mismo, el presupuesto del Cabildo está publicado en este momento. Entrará en vigor en las próximas semanas. La liquidación del presupuesto. A partir de la liquidación es cuando realmente está, pongamos febrero, en el mejor de los casos, marzo. En ese momento empieza a desperezarse toda la máquina administrativa de este año, ha terminado el año anterior, cambia de chip y empieza a ejecutar el presupuesto 2020. Un proyecto de inversión o una convocatoria de subvenciones es en ese momento cuando normalmente sale a publicación, empieza todo el proceso. En una obra, si a final de año está la obra contratada, diríamos, ha sido un éxito, porque quiere decir que no se ha trabado en ningún lugar. Eso quiere decir que la obra se va a ejecutar se va a empezar a ejecutar al año siguiente. Una residencia, utilizando el ejemplo de antes, como la de Puerto del Rosario, no se ejecuta en menos de año y medio, 2 años. Quiere decir que si todo va bien, dentro de 3, 4 años estaría ejecutada. Para entonces, todo el proceso de puesta en marcha. Es decir, se ha complejizado, se ha complicado de tal manera que es así, y sinceramente hay solución, sí. Por ejemplo, hay algunas soluciones, plataformas de compra unificadas que ya el Estado tiene, órganos por ejemplo, cuando salió la ley del suelo, establecía los órganos ambientales insulares que sustituyen a la COTMAC en buena parte. Bueno, mayor autonomía, mayor dinamismo también a la hora de se daba la posibilidad de que hubiera uno por isla y uno por municipio. Evidentemente, los 6 municipios de Fuerteventura en la pasada legislatura
le pidieron al Cabildo, y suscribimos los convenios correspondientes en su momento, que fuera el insular el que les hiciera el trabajo. Lo está haciendo, y creo que con mucha eficacia, sinceramente. Creo que lo hacen muy bien. Bueno, pues eso es una forma de agilizar, porque imagínese un ayuntamiento como Betancuria, por ser el más pequeño, Claro. que tuviera que tener un órgano ambiental propio. Sería, entonces, todas esas cosas sí, pero, insisto, no se interpreten mis palabras como pesimismo, pero desde luego que las cosas han cambiado radicalmente y que estos debates y estas confrontaciones por los retrasos, por el dinero que está parado, esto va a ser el pan de cada día en los próximos meses y años, porque eso va a ser así. Y desde luego, lo más triste del asunto, la parte más débil, es que las entidades sociales o las pequeñas empresas tarden en cobrar tanto que por su falta de músculo financiero, porque pueden aguantar menos, pueda peligrar incluso su estabilidad. Su estabilidad y su viabilidad, Claro, al su final viabilidad, también. efectivamente. Más cosas. Marcial Morales, ayer veíamos cómo se ponía la primera piedra de ese parque fotovoltaico, el mayor de toda la isla. Grandes ausencias. Hicieron convocatoria desde el Cabildo de Fuerteventura, pero no vimos ni al presidente insular, Blas Acosta, ni tampoco al alcalde capitalino, Juan Jiménez. No sé si tenían otros asuntos que atender, pero bueno, llama un poco la atención. Yo en el último anterior parque que se puso en marcha en Fuerteventura, estuve y apreté el botón para su puesta en marcha, porque me parece una noticia magnífica, que a partir de ese momento que apretamos el botón, 4.000 viviendas pasen a quedar independizadas por completo del combustible fósil, del que quema y contamina, y cuesta una pasta, y pasarán a depender exclusivamente del viento. No lo sé, no sé lo que ha ocurrido, sinceramente. Vi la noticia en los medios de comunicación. Se ponía la primera piedra, pero lógicamente, como estamos hablando, el procedimiento se inicia mucho atrás. Vi la noticia, sí, por supuesto, estos procedimientos son larguísimos y deben serlo, porque hay muchos muchos intereses en juego, intereses públicos, el suelo, el medio ambiente, los vecinos, etcétera. Y Claro. hay que ponderar todo eso. Y, hombre, que Fuerteventura con estos parques vaya cumpliendo la hoja de ruta que hoy, con lo autorizado, lo coloca en cabeza en Canarias de la implantación de las energías renovables. La estrategia canaria de renovables establece unas cantidades de penetración, las máximas que la tecnología permite, en la red para el año 2025, y Fuerteventura, desde hace 2 años, año y pico, es la primera y única por ahora que lo cumple. Por tanto, vamos en cabeza. Que estos parques vayan haciéndose realidad significa que además vamos en cabeza no solo con lo autorizado, con los papeles, con lo administrativo, sino que además se van convirtiendo en realidad. Cada molino de esos, que giran en torno a los 2 y pico megavatios, significa un motor pequeño de la central del Charco, de los antiguos, son 4 y pico megavatios, es decir, 2 molinos vendrían a equivaler a algo más de un motor que se podría, es una forma de hablar, porque esto luego técnicamente es más complejo, que se podría apagar. Creo que eso, ver la imagen del Charco, ver las chimeneas de Unelco y al lado el molino del consorcio, creo que es una imagen perfectamente gráfica de la Fuerteventura que se está abriendo paso frente a esas chimeneas que llenan una parte de Puerto del Rosario de hollín, de contaminación. Pues al lado un molino que simplemente es una estampa preciosa. Y que esta mañana me decía una compañera... ¿Van a pensar eso? Porque yo no sé el impacto visual, yo no sé parte de la población cómo va a afectar eso. Usted dice una estampa preciosa. Usted y yo tenemos un móvil sobre la mesa en este momento y sabemos que está produciendo una radiación, pero lo damos por bueno porque a cambio hemos elegido este modelo de vida y sabemos que las ventajas que tiene son infinitamente mayores que los inconvenientes que pudiera tener, además de que exijamos que la tecnología avance para que no haya ningún efecto negativo. Yo, desde luego, no tengo ninguna duda, y lo digo abiertamente, que miro para el Charco y podría decir, me emociona saber que 2 megavatios de lo que antes se quemaba, de lo que había que quemar para producir 2 megavatios en la central del Charco, hoy no hay que hacerlo, porque el 28% del consumo de la energía que hace falta para desalar agua en la potabilizadora que está en el Charco lo produce aquel molino. Me parece una estampa preciosa y, sinceramente, los molinos, si nos ponemos históricamente, los molinos de la Mancha, que en Fuerteventura hay muchos y son parte del paisaje, seguramente el primero que se puso tuvo que suponer en aquella Mancha llana como Fuerteventura, en aquellos paisajes abiertos,
tuvo que suponer un impacto. Hoy es un impacto tremendamente positivo. Volvamos ahora al caso de los molinos. Este impacto además lo asociamos a que en lugar de la chimenea está el molino. Yo prefiero toda la vida un molino a una chimenea. Más cuestiones. ¿Cuál es la situación de Lola García, la portavoz de Coalición Canaria en el Cabildo de Fuerteventura? Echamos de menos pues un mayor dinamismo, mayor presencia en los medios de comunicación, más tiempo quizá dedicado a la actividad. Hay una situación tremenda que no me explico sinceramente en este Estado de Derecho cómo sigue sucediendo, y es que Educación no le ha concedido a esta compañera, hasta el otro día por lo menos que hablé con ella, no le ha concedido la liberación a la que tiene derecho como cabeza de lista portavoz de una fuerza política que ha obtenido más del 20% de los votos en el Cabildo. Me parece una situación absolutamente anómala, por no calificarla con descalificativos, porque no me gusta utilizar palabras que pudieran resultar ofensivas. Me parece absolutamente impresentable, y eso está produciendo un déficit democrático porque está impidiendo a una portavoz ejercer aquello para lo que fue elegida por la población. Ella fue elegida para presidenta, las circunstancias de las mayorías la han situado como líder de la oposición, y ahí tiene un papel que desarrollar de servicio público a la población, produciendo iniciativas con su grupo y controlando la acción de gobierno, y no se la están dejando ejercer en su totalidad, porque responsablemente, porque es trabajadora pública también, tiene que ir a su instituto a su colegio por la mañana a ejercer como docente, cuando lo que, por su cargo público, lo que tendría que estar haciendo es dedicando las 24 horas del día, el tiempo disponible durante el día, de pleno a la isla, al Cabildo, que es su responsabilidad en este momento. Ella lo ha solicitado reiteradamente, ha recurrido, pero hasta la fecha de hoy, que yo conozca, no la han liberado, lo cual, insisto, deja muy mal a una Consejería de Educación que junto con la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias están poniendo muy pronto, demasiado pronto, patas arriba la imagen del gobierno llamado del Pacto de las Flores. Porque en los servicios públicos esenciales... Preaviso de huelga para el 12 de febrero. Los 3 servicios públicos esenciales son educación, sanidad y bienestar social. En educación las cosas están como están, hay dificultades. En sanidad, preavisos de huelga con afirmaciones muy gordas de todas las representaciones sindicales, todas, diciendo que no hay diálogo, que el equipo de la consejería, en definitiva, algo así como hay una expresión incluso del Colegio de Médicos de Tenerife que no reproduzco, diciendo que la consejería se hace un lío. Es una expresión demasiado coloquial y demasiado quizás soez. Por eso pero eso, y luego en bienestar social hay un comunicado de los sindicatos de la consejería en el que dicen que la ley de dependencia no caminará porque, las denuncias que hacían también porque el ustedes. personal a disposición de la gestión, y ahí lo que hay que hacer es tramitar expedientes y solicitudes, convertirlas en prestaciones. Punto. No hay, eso es un trabajo mecánico, y con el personal que hay, lo dicen los propios representantes de los trabajadores, es imposible que no ya agilizar, imposible que no siga creciendo la lista de espera. Por tanto, si esas 3 patas básicas del estado del bienestar, es decir, del bienestar de la mayoría, están ahora mismo patas arriba, pues me da la impresión de que vamos a tener muy prontito remodelación del gobierno. Hoy precisamente voy a publicar en el blog una reflexión justamente en este asunto, en lo que ocurre cuando empieza la legislatura. Se titula "Eche usted la culpa al equipo anterior". Lo leeremos muy atentos, estaremos pendientes de ese blog de Marcial Morales. Después de mediodía, cuando termine después del mediodía. La jornada laboral, estaremos colgando. Marcial Morales, vamos a mirar ahora al Estado, a ese gobierno que se formaba recientemente y, como no, pues de ese incumplimiento de Ana Oramas al mandato que le había dado la formación política, y sin embargo votó finalmente, incluso en una segunda votación, un no para Pedro Sánchez. Un no que le ha valido miles y miles de tweets y de manos por la espalda aplaudiéndola por su contundencia. Ana Oramas, en primer lugar, no se puede negar que es una magnífica parlamentaria. Habla claro, habla contundente, es creíble, interpreta muy bien lo que la gente le dice en la calle, porque además, como se pasa el tiempo entre la laguna, pateando islas, y en el avión yendo y viniendo a Madrid, pues se encuentra con mucha gente, lo interpreta muy bien. Yo personalmente le dije, y lo digo públicamente, que perdió una magnífica oportunidad para haber sido más Ana Oramas,
para haberle ya una buena bronca a los dos bloques, al de izquierda y al de derecha, por su mala educación y por su falta de pedagogía. Ustedes imagínense que un maestro, la misma periodista que es madre y otros que somos padres y madres, que el maestro se ponga a dar mal ejemplo en clase a los chiquillos. Uno diría, yo a ese maestro no lo quiero ni de coña, o a esa maestra. Pues esto es lo que ha ocurrido. Los diputados que tienen la obligación de dar ejemplo a los 47 millones de españoles y españolas, a los que se deben y a los que representan, se liaron en un rifirrafe en el que hasta los muertos los sacaron para echárselos unos a otros. Entonces, ahí tenía la oportunidad Anorama de haberles echado una bronca como a ellos en ocasiones anteriores y haberlos puesto en su sitio interpretando el sentir de muchos millones de personas, por lo menos de muchos miles. Bueno, pero a pesar de eso, ella fue muy clara y adoptó una decisión que yo personalmente he dicho que me faltó al respeto. A mí como a otros militantes de Coalición Canaria, que independientemente de lo mucho o lo poco de acuerdo que se pueda estar con lo que hizo, ha ido en contra de la decisión de un órgano colegiado al que tuvo la oportunidad de ir y no fue. Luego lo reconoció. Pero claro, su reconocimiento, ¿sabe a lo que me recordó? Aquel juzgado de paz, es un ejemplo un poco bruto, pero para explicarme rápido. Aquel juzgado de paz, cuando todavía se manejaban las pesetas, que llama a un vecino para multarlo con 1000 pesetas porque le había dado un bofetón a otro vecino. Y el vecino llega al juzgado y dice, mire, tome, señoría, tome 2000 pesetas porque le voy a dar otro bofetón. Es decir, oiga, ¿de qué me sirve a mí que me pidan perdón si luego va a ser... Claro. Decían que primero hay propósito de la enmienda, es decir, hay que propósito de enmendarse, de no repetir. Bueno, en todo caso, hecho eso, estaba claro que nadie echa piedras contra su tejado. Los demás partidos se anticiparon rápido a decirle a Coalición lo que tenía que hacer, que era sancionarla. Coalición ha hecho lo contrario a lo que le han pedido los demás partidos, que es la norma primera que tienen los partidos, no hacer lo que te aconseja el adversario. Y este asunto se ha resuelto. Esperemos, aunque el día 25 hay Consejo Político Nacional, que es el que lo va a decidir en última instancia, pero parece que sí. Con algún debate igual puede estar un poquito más caliente, pero se ha resuelto. Y, bueno, pues, si se repite, yo seré de los que pedirían públicamente la dimisión, la renuncia de Ana Oramas. Si se repitiera, sé que no se va a repetir. Ella lo ha reconocido y es una mujer inteligente y creo que humilde, como toda la gente inteligente, y va a corregir, insisto, corregir en cuanto al procedimiento. En cuanto al contenido, cada quien piensa lo que quiera. Yo personalmente creo que había que desatascar la situación, que hay un gobierno que ya ha tenido un primer rifirrafe con la justicia, pero hay un gobierno y lo que tenemos que desear es que le vaya bien, porque si le va bien al gobierno quiere decir que nos irá mejor a todos. Marcia, lo que sí se deja un poco traslucir es el equilibrio o desequilibrio, ¿no?, entre las fuerzas nacionalistas en las Islas Orientales y en las occidentales. Sí. Cuesta creer que Ana Oramas hiciera lo que hizo sin tener un amplio respaldo de los suyos. Por supuesto. Y Pedro Quevedo, lo mismo. Es decir, efectivamente hay dos sociologías bastante distintas, dos electorados distintos en Tenerife y en Gran Canaria, en Tenerife y en Las Palmas, provincias o Islas Orientales y Islas Occidentales. Y a eso responde pues el perfil también de fuerzas más progresistas, Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria. En general, las fuerzas acentúan los perfiles más progresistas y en las islas de la provincia de Tenerife los perfiles un poquito más conservadores. Eso es así y es normal. Es más. Pero pesa más, al final, el más conservador dentro de esta coalición. No, mire, el nacionalismo en Canarias, que tiene 25 diputados, que tiene hoy la cuarta parte de los votos emitidos en Canarias, es una tendencia muy plural que está representada en un arco, fundamentalmente, hay más pequeñas fuerzas políticas, pero fundamentalmente en torno a Coalición Canaria y Nueva Canarias, relación 20 diputados, 5 diputados, 20 Coalición Canaria, 5 Nueva Canarias, pero entre esas dos fuerzas, y hay un arco bastante abierto en lo que nos vincula es Canarias, la obediencia y la dedicación exclusiva a Canarias y a cada una de las islas. A partir de ahí, hay perfiles, hay trayectorias. Venimos en Fuerteventura más de una trayectoria más progresista, en Gran Canaria también, y en otros sitios vienen de trayectorias más conservadoras. Lo importante, y es lo que nos jugamos en el Congreso de mayo y en el posterior de Nueva Canarias, lo importante es que sepamos confluir bajo las fórmulas que sea, porque siempre digo que las confluencias pueden ser como los matrimonios, no tienen por qué ser tradicionales, pueden ser de pareja de hecho o
amigos con derecho a roce. Puede ser, en definitiva, lo importante es ir Pero confluyendo. sería bastante complicado, ¿no? Que ustedes confluyeran y luego tuvieran, pues según el número de diputados, unos votando una cosa y otros votando otra en el Parlamento de Madrid. Bueno, aquí se alegó, aquí hay que decir que se alegó una cuestión de conciencia. Yo creo que se fue un poco más allá de lo que es la conciencia, pero en todo caso, esto demuestra. Bueno, recientemente el propio presidente Zapatero y el presidente Sánchez y la presidenta del Congreso votaron en contra de lo que votó su partido hace apenas un par de años. Quiero decir que esto es absolutamente normal, no es lo deseable, pero ocurre. Por lo tanto, ¿eso qué quiere decir? Pues que hay diferentes sensibilidades dentro de las fuerzas políticas que no son monolíticas. Que son vivas, además, son ¿no? vivas. Lógicamente. La confrontación no es mala, siempre que al final, y eso es lo que le reprochamos a muchos, y yo por supuesto, a Ana Bramas, es que se debate lo que haga falta, pero cuando se toma una decisión se cumple y punto. Y punto. Bueno, pues con una decisión se cumple y punto. Ha habido una persona que ha decidido, pues echar un capote a Ana Bramas. ¿Qué fue quién? Una persona que ha lanzado una petición a través de la plataforma change.org para recaudar fondos con el objetivo de reunir, ¿no?, esos 1.000 euros de sanción económica por incumplir el mandato. ¿A usted qué le parece? Bueno, bromeamos hace unos días diciendo, como a alguien se le ocurra y se le ocurrió hacer una petición y se le ocurrió a alguien, como a alguien se le ocurra, seguro que va a recaudar mucho más de 1.000 euros. Porque, vuelvo a lo que decía, Ana Bramas, podemos estar a favor o en contra de sus opiniones, pero lo que no hace es dejar a nadie. Yo tengo familia como en Madrid y con mucha frecuencia me dicen, esa canaria, me lo dicen con mucha admiración. Luego no pueden votar porque están empadronados en Madrid, pero lo dicen con mucha admiración. Otros dirán y pondrán un taco a continuación, pero un taco despreciativo, pero lo que sí es cierto es que no deja indiferente a nadie. Y hay muchas personas a las que su intervención les ha parecido sencillamente la más procedente, la más oportuna de todas las que se hicieron, con lo cual es muy fácil que los 1.000 euros se reúnan y se pase de ahí. Pero bueno, ¿usted va a aportar? ¿Ha decidido? No, sería incoherente por mi parte que le haya dicho a esta compañera que me faltó al respeto, nos faltó a las y los militantes que estamos representados en esos órganos que tomaron una decisión y ahora aportara para pasar al pase de bandeja. Otra cosa es que yo tenga admiración. Yo tuve, lo cuento en un minuto, en un segundo, siendo consejero del gobierno, abríamos un centro de menores, un centro cerrado de menores infractores en Valle Tavares, por tanto, municipio de La Laguna, y Ana Bramas, siendo alcaldesa, convocó una reunión a los vecinos que estaban un grupo de ellos en contra, les habló claro y les dijo que aquello era solidaridad, porque los chicos y chicas que iban allí podían ser su hija o nuestros hijos, lo entendieron perfectamente y ese nivel de esa claridad, esa disposición a confrontar y a aclarar las cosas y a no ser políticamente correcta, a mí en aquel momento me cautivó. Pero luego no defiende en los órganos pertinentes del partido. No. Choca Eso pidió disculpas y disculpas quiere decir que no lo puede volver a hacer, porque si lo volviera a hacer, aquí nos oiremos en este micrófono, usted me lo puede preguntar, y yo diría, la reiteración ya exige que se vaya, que se mande a mudar, porque una vez se puede, más de una no, porque el respeto, los estatutos no son otra cosa que respeto al resto de la organización. Si yo me atengo a los estatutos, ella también tiene que atenerse, por tanto, pero bueno, lo importante aquí ahora es lo mucho que hay por construir y que las posiciones han quedado claras, como decías hace un momento, hay posiciones más conservadoras, hay posiciones más progresistas y el truco de estas fuerzas políticas como la nuestra es convivir de manera coherente y pacífica, siendo cada uno de su padre y de su madre, porque cuando los partidos monolíticos caben en un taxi, es decir, son poquitos porque van excluyendo o haciendo marcharse a los que no piensan igual. Entonces, yo no pienso igual que Ana Bramas en un montón de cosas, pero es mi compañera. Veremos cómo se van estableciendo esos equilibrios de fuerzas en ese congreso que tienen ustedes en mayo y veremos también si logran confluir o no con otras formaciones políticas como pueda ser Nueva Canarias. Estamos en proceso de confluencia y la confluencia es como el noviazgo, que a veces se resuelve en matrimonio en poquitos meses y a veces tarda muchos años. O se llega a la ruptura, Marcial Morales. Bueno, por supuesto, también es posible, pero no, estoy convencido y trabajando para que no sea así.
Un placer tenerlo. Muchísimas gracias Gracias por a ustedes. esta charla que nos ha permitido, bueno, pues hacer así un vistazo en general de temas importantes también para la isla de Fuerteventura. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes y muy buen día a todos. Se trate mi cielo, a Dios le pido por los días que me